En este caso, bueno, agradecemos la visita a Pablo Volcato, a quien vamos a pedir que se presente solo porque no sabemos a qué se dedica. Nada, es un chiste, es un amigo, a Virginia Uchitel de INTI. ¿Cómo estás, Virginia? Arrimate bien el micrófono, así se escucha. Ahí está. Se escucha más todavía, bien cerquita. Ahí se Ah, escucha bien. exacto. Bien Y a cerquita. Cecilia Páez de INTA, ¿cómo estás? Buen Hola, día, buen muchas día. gracias ¿Qué tal? por visitarnos. Bueno, Pablo, si querés vos arrancar, que sos el más confianzudo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bueno, un Muy bien. gusto poder estar acá en este espacio de charla. Bueno, hago una mínima presentación. Yo soy profesor en la Universidad Nacional del Litoral, soy físico de formación, soy investigador en el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral y fui durante 4 años presidente de un organismo nacional de ciencia y técnica, uno de los 17 que conforma el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, que es el Instituto de el viejo CITEFA, ahora su sigla es CITEDEF, es el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, del Ministerio de Defensa. Y bueno, en esos términos, digamos, uno está mirando cómo viene la realidad, con las preocupaciones absolutas, la universidad, el esquema de investigación que viene de CONICET, pero también el esquema de investigación y de desarrollo que viene en el resto de los organismos. Ujú. Tenemos representantes acá del INTE, del INTA, pero podemos hablar de cualquiera de todos los otros y todos tienen una realidad muy semejante. Bien. Ceci, si vos querés seguir. Bueno, yo vengo del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Acá en nuestra zona, la agencia de extensión Ujú. está en la zona de Montevera, en Ángel Gallardo, donde hay también un área de investigación en la parte hortícola, que es, digamos, eh, digamos, la base de nuestro trabajo, digamos, trabajar en el cinturón hortícola de la zona. Y también, o sea, hemos ido viendo como muchas afectaciones a partir del decreto, pero ya desde los comienzos, digamos, de este gobierno, respecto de un montón de decisiones que se fueron tomando y que en particular en el INTA, a medida que iban conociendo, porque en verdad no lo conocían al instituto, esa es la realidad, y a medida que lo iban conociendo, como fueron sabiendo por dónde entrar, digamos, y es básicamente en la estructura de gobernanza. Al desarmar la estructura de gobernanza democrática y plural que tenía el INTA, habilita a otro tipo de tomas de decisiones, tanto en las líneas de trabajo, que creemos que es lo que menos les interesa, como en la parte administrativa y efectivamente toma de decisiones. Lo que antes se hacía a partir de un cuerpo público-privado, que era un consejo directivo, que era asambleario, las decisiones se hacían por votación, había una autoridad también de carrera, concursada, que era la Dirección Nacional, pues ahora recae en una sola figura, que es el presidente de INTA, que antes era solamente un voto más, digamos, en una toma de decisiones. Hoy es el que toma todas las decisiones y tiene a su cargo toda la estructura administrativa, que también al pasar de área, de ser un organismo descentralizado y autárquico, a pasar a ser un organismo, como dicen, desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, dependiente de Economía, pues también tienen vía libre para un montón de cosas que básicamente creemos que se trata más que de pensar la política agropecuaria, es de ver cómo rifar el patrimonio del Sí, INTA. pensar en clave de negocios. También, Exactamente. lamentablemente, Sí, de sí. negocios para los privados, ¿no? No, Sí, no sí, para el Estado ni porque para el digamos sector público. ahí lo único que están mirando en este momento, no miran si trabajamos o no, qué hacemos, no se interesaron en conocer al organismo. Sí, lo primero que pidieron fueron las escrituras de todas las tierras. Es triste. Bueno, Virginia, ya volvemos, ¿eh? Vamos a hacer una rondita y... Ok. ¿Cómo estás? Bueno, Buen día, gracias ¿qué por tal? acompañarnos. Arrimate bien el micrófono. Ahí se Ahí, escucha. ¿sí? Yo soy Virginia Uchitel, soy licenciada en Química, te agradezco la invitación. Trabajo en INTI hace unos 18 años, estuve muchos años trabajando en un centro en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Hace unos 4 años estoy acá en Santa Fe, soy santafesina.
El INTI en la provincia de Santa Fe tiene 2 centros en la ciudad de Rafaela, uno dedicado a la industria láctea, otro a la mecánica. Tiene un centro multipropósito en Rosario, y acá en Santa Fe tiene lo que se llama una unidad de extensión, con la instalación hace poco tiempo de un laboratorio con un equipo de alta tecnología en el Ministerio de Desarrollo Productivo por un convenio, y tiene una unidad de extensión en Reconquista. En teoría, las 2 unidades de extensión cerradas, la de Reconquista y la de Santa Fe, pero bueno, seguimos igual trabajando desde otros lugares. Hay alrededor de 120 trabajadores en toda la provincia. INTI tiene representación en las 23 provincias, tiene un conglomerado importante en lo que nosotros llamamos PTM, que es el Parque Miguelete en Buenos Aires, donde nace este proceso de federalización del INTI. Se termina de dar hace alrededor de una década, y fue todo el proceso de crecimiento del organismo que a veces, digamos, no se explica y dicen, bueno, creció el plantel. Bueno, tiene que ver con eso, con instalar institutos, instalar centros de representación del INTI dedicados a otras industrias que atiendan las necesidades provinciales en todas las provincias del país. Pensaba, y lo decimos siempre, con los distintos actores que van pasando por acá por la mesa. La semana pasada estuvimos representantes, mujeres, representantas, no sé, de organizaciones que laburan con las discapacidades. ¿Son situaciones o es un momento inédito que nunca se vivió en la Argentina, este tipo de ataque a todo este tipo de políticas y sectores, ¿no? El que quiera. Sí, claramente. No es una coyuntura, no es un caso puntual, es un plan de políticas públicas que está apoyado en descreer que la sociedad va a avanzar en base al conocimiento. Si nos concentramos en los organismos, es así. Por eso todo ese plan nosotros lo caracterizamos como un cientificidio. Deliberado, programado, porque viste cuando lo escuchamos como una especie de en paso de comedia, sacar las etiquetitas, el afuera estaba programado, y eso es lo que están haciendo. No quieren un Estado que piense cómo mejorar la calidad de los productos industriales. Por eso el ataque al INTI. No quieren soberanía alimentaria y quieren que el agronegocio se transforme y tome más poder el perfil de commodity financiera que de producción de alimentos. No quieren que la ciencia en su conjunto, en la diversidad de disciplinas, se desarrolle. Por eso, por ejemplo, la última decisión del directorio de CONICET es, después de 3 años, poder dar ingreso a personas que ya habían ganado su concurso de ingreso a la carrera de investigador científico, dieron solamente la mitad, y a propuesta del representante del agro, se eliminaron todos los ingresos en las ciencias sociales. O sea, es algo que es un frente ancho que ataca por todos lados y que deliberadamente es el retiro del Estado en el diseño de políticas públicas de desarrollo. Se han, centrado en este multiataque, no sé cómo denominarlo. Cientificidio. Pero digo, en todos los frentes, como vos decís, simultáneamente, pero centralmente en disputar el sentido común, porque hoy decíamos a la mañana temprano el hecho de que se haya puesto en cuestión acuerdos tan básicos como que, por ejemplo, la población se tiene que alimentar bien y que el Estado tiene que ayudar a la soberanía alimentaria. Yo pienso en el INTA, te miro a vos, sí. Y por eso, y yo siempre laburé en políticas públicas de desarrollo social y pienso en Pro Huerta, por ejemplo, ¿entendés? O sea, Pro Huerta fue el primer programa que eliminó, básicamente sin siquiera conocerlo. Sin evaluarlo, sin nada. Nada. Los directivos de INTA en ese momento, bueno, que estaba el director nacional que estuvo vigente hasta el martes pasado, pidiendo reuniones y por ahí lo que nos bajaba, digamos, la información que nos llegaba a las agencias de extensión y a los equipos de trabajo
que básicamente, digamos, teníamos como el fuerte de trabajo el ProHuerta, era ni siquiera nos atienden, no sabemos qué puerta golpear de capital humano porque ni siquiera nos atienden. No saben de qué se trata y simplemente dijeron esto no va más. Era un programa, digamos, que también hizo conocido al INTA en las ciudades. Sí, claro. Porque claro. Y en el interior, sobre todo. Sí, y federal, Uh-huh. o sea, el organismo de por sí tiene una estructura federal. Tiene estaciones experimentales y agencias de extensión en todas las provincias. Incluso está en Tierra del Fuego, digamos. Y que ha colaborado no únicamente con población vulnerable, sino que, a ver, digo, y me escucho y me da vergüenza, a veces como que si eso fuera cuestionable, claro, colaborar con poblaciones vulnerables. Sí, pero no, digo, ha colaborado una con pequeños política, productores, con, ¿no? Digamos, era con todo y con la población de la agricultura familiar, los productores y las productoras, con los productores también uh-huh. medianos y grandes, porque también la estructura del INTA ha servido todo el esquema de investigaciones, de ensayos y desarrollo tecnológico, ha servido para, digamos, para incluso los productores grandes, que básicamente creemos que es lo único que quieren, porque creo que tenemos que ser claros en esto, no es que no quieren al Estado, no quieren algunas partes del Estado, claro. Al Estado lo necesitan y lo están usando claro. para hacer grandes negocios y para eso, digamos, crear sentido común y un montón de otras cuestiones. Y para reprimir. Y para reprimir, claramente. Claro. Sí, nosotros vuelvo y te pregunto eso, justamente, ustedes sienten, como decíamos nosotros en nuestra editorial, que hay dos poderes que se están despertando un poco. Uno es el poder legislativo, que dijo la semana pasada, bueno, pará con un montón de cosas, 12 proyectos en contra de los intereses del gobierno, y también el poder judicial, que ha empezado a fallar en contra de los intereses también del elenco gobernante. Ustedes que estuvieron, creo que la semana pasada o la anterior por el Congreso de la Nación, sí, ¿sienten una receptividad distinta? Sí, sentimos que hay un sector que está ahí, digamos, intermedio, que ya se empieza a cuestionar uh-huh. Estas políticas y que ha apoyado la derogación del decreto que implicaba la pérdida de la autarquía, tanto del INTI como del INTA y el desarme de algunos organismos. Y después nosotros, tanto el INTI como Vialidad, hemos tenido receptividad en lo que es el Poder Judicial a través de 2 cautelares, por lo cual tenemos, digamos, resoluciones de no innovar durante 6 meses. Eso detiene por lo menos la destrucción ya, o el desarme ya del organismo. Mientras esperamos que salga la derogación total con la media sanción de senadores, lo que hablábamos con Ceci es qué pasa con lo que han avanzado hasta ahora. Claro, ¿cómo volvés atrás de eso? Bueno, no hay pocos antecedentes de que se ha vuelto atrás en el desarme de este tipo de políticas, ¿no? Ya hay antecedentes en la Argentina de que la justicia ha vuelto, por ejemplo, a obligar al Ejecutivo a reincorporar gente. Bueno, hay. Sí, una decisión administrativa la podés conseguir a lo mejor rápidamente, de reversión, pero el proceso de recuperación del capital humano, de los recursos humanos, la formación de la gente, todos los que se fueron, el traslado de conocimiento a las nuevas generaciones lleva mucho más. Si lo recuperaste en un año a la decisión administrativa, tenés que multiplicar por 10 por lo menos para la recuperación real efectiva del trabajo, ¿no? Y ni que hablar de nuestros salarios, que están absolutamente, o sea, digamos, aún con esas decisiones administrativas, ¿qué pasa con los trabajadores y trabajadoras que realmente, digamos, hoy están con un nivel de desgaste tremendo porque suceden un montón de situaciones, que están todos los días una información nueva, todos los días, digamos, o una limitación nueva, uh-huh. Y un salario que está planchado y que ha perdido más del 40% del poder adquisitivo. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, una decisión administrativa o judicial soluciona realmente la cuestión y pone en valor el sistema de investigación y de ciencia de producción nacional? ¿Ale? Sí, por eso también hay algunos analistas internacionales que están hablando de la rapidez que tiene este tipo de políticas como estas acá en Argentina y en otras partes también del mundo, cómo genera este ataque en bloque que no te deja pensar demasiado porque es muy rápido.
Entonces, ¿cómo ustedes están, lo están diciendo muy bien, pero digamos, es como es un momento de a ver cómo se generan anticuerpos, ¿no? Porque para no fenecer en el intento. Entonces, eso sería un poquito la pregunta, frente a esta rapidez de este proceso de aniquilamiento de procesos y de formación de personas y lo psicológico, cómo impacta, ¿no? en esto de la angustia, de la incertidumbre, decirme dónde voy a ir. ¿Cómo están trabajando la parte psicológica? Es decir, hay que ayudarse en eso, digamos, porque si no tenés ese entramado, también nos va a costar salir con estos anticuerpos, ¿no? Pero además, creo que lo colectivo y lo grupal les va a ayudar muchísimo, ayuda muchísimo. Sirve un montón, pero digo, en el caso del INTA, hay como una población estándar de trabajadores y trabajadoras de entre 15 y 20 o 25 años de trabajo. Claro. Entonces no es solamente pensar en un salario o en una fuente de ingreso, es pensar en una vida de trabajo. Claro, un propósito. Tu estructura, digamos, e incluso tu persona te modifica. O sea, yo, por ejemplo, yo soy trabajadora social y entré a trabajar al INTA por el programa ProHuerta. Digamos, yo empecé a pensar y a ver cosas que no había pensado ni había visto antes. Por ejemplo, que implica que comamos una lechuga, digamos, cuánto trabajo hay atrás, dónde, de quiénes, de qué manera, o sea, cómo es la estructura productiva, y así, o pensar en la soberanía alimentaria, pensar en las semillas, de qué se trata, cómo son, cuántas, digamos, qué tiene que ver con la producción de semillas local, qué pasa con un montón de cosas que yo antes no las pensaba. Y llevo 22 años pensando esas cosas y transitando mi vida a partir de mirar también esas cosas. Entonces no es solamente, digamos, una cuestión de... salarial. No es salarial, claro. Y tampoco es, digamos, hay mucho desgaste en nuestros compañeros, que es lo que decías vos, y hay compañeros que tienen una vida dedicada a este tipo de trabajos, un saber asociado, porque aparte el INTA en sí es un organismo que siempre se ha preocupado, digamos, por decirlo de alguna manera, por la capacitación de sus agentes. O sea, yo he tenido muchos procesos de formación, por ejemplo, en lo personal, en temas específicos, en las cuales he sido como becada, por decirlo de alguna manera, por el INTA. El INTA, digamos, ha aportado a mi formación. En mi caso como extensionista, en mi caso como extensionista, pero también en muchos investigadores e investigadoras de distintos, digamos, grupos de trabajo de distintas partes del país. Entonces hay también, digamos, una inversión. Pero esos compañeros formados hoy están pensando que salga a retiro voluntario porque me voy. Qué bárbaro. Bueno, un nivel de desgaste, y no sabemos, digamos, eso sí está circulando, que va a haber un retiro voluntario, que es un poco lo que quieren hacer, pero yo creo que ha sido tal el nivel de desgaste que aunque nos ofrezcan 2 monedas y media, que es lo que seguramente va a suceder, va a haber mucha gente que se va a ir. Gente que el Estado formó. Capacidades que se pierden. Y que tienen que ver también no solamente con una cuestión de conocimiento asociado, sino también de forma de vida y de transmisión de un montón de cosas que van más allá del conocimiento, digamos, más puro y duro, digamos. Es como hay pensar en cosas en donde también van de emociones, van sensaciones, van pensar derechos, van un montón de cuestiones asociadas a esa transmisión. Claro, te podés llevar a una parálisis donde decir, bueno, no hago más nada porque ya no tengo capacidad de resistencia. Por eso como que hay que estar atento a eso para, en lo posible siempre no caer en el extremo, ¿no? Los sindicatos intervienen mucho en eso, ¿no? Sí, positivamente. Claro. Positivamente, justamente porque yo creo que lo que no hay que hacer es aislarse, quedarse solo, porque ahí empieza el problema de salud mental, volviendo un poco a lo psicológico, que se está viendo mucho, ¿no? Muchos compañeros están empezando a tener síntomas de algún deterioro en la salud mental. Y creo que el resguardo es las acciones colectivas, asociarse, buscar colectivos de resistencia, grupos que piensen parecido y que busquen el bien común. Yo creo que eso es una forma de poder sentirse activo y propositivo ante la agresión. Yo creo que ese es, como vos decías, ¿cuál es una especie de contraveneno? Bueno, sería la acción colectiva, creo que es lo que
debería regir. Decíamos semana pasada que también hay que buscar antídotos contra la indiferencia, porque Claro. lamentablemente nuestra propia población objetivo, entre comillas, o a quien el organismo o los organismos con su programa, con su política pública benefician de alguna manera, son totalmente indiferentes en la defensa, ¿no, Virginia? ¿Cómo lo sienten eso? Sí, nosotros hacemos como una comparación con lo que fue la lucha en la época del macrismo y lo que fue ahora. El ataque empezó muy fuertemente, al menos en el INTI, en el macrismo, con todo el área que tenía que ver con la economía social. Ahora lo que vemos es que avanzó a otros sectores, a las pymes, por ejemplo. Claro. Entonces, las grandes industrias que sí tienen plantas piloto, que sí tienen laboratorios, quizá no necesitan al INTI, pero la pequeña y la mediana industria que no lo puede instalar, sí lo necesita más fuertemente, necesita de sus desarrollos, necesita de su asesoramiento, y ellos son los que están perdiendo principalmente. Eso por un lado. Y después, sí, respecto de los compañeros, lo que planteaban, el retiro voluntario no fue tan efectivo en esa época porque había otra cohesión interna, y ahora en el último retiro voluntario perdimos 700 compañeros. O sea, esta idea del individualismo, de que bueno, la única que queda por ahí es salvarse sola o solo, hizo un poco más de mella, pero sí. Estamos tratando de reconstruir ese tejido interno, y vemos diferencias de unos meses atrás a lo que se observa ahora. Y creo que tiene que ver también con haber logrado esta media sanción de diputados, haber logrado la cautelar. Eso le da un poco de esperanza también a las compañeras y los compañeros. El fondo, perdona, Pablo, el fondo es derogar el DNU, ¿no? El DNU original sería el fondo 70, más fuerte, ¿no? El DNU 70. Eso sería lo que podría ser un gran primer paso como para reconstruir todo. Sí, el DNU 70 sigue vigente, no sé, a las 2 semanas de gobierno ya lo puso, y es el que está haciendo más daño. Es el que está haciendo más daño. Y en esto de asociarse y de buscarse y de reconocerse y pelear juntos, pasa un pequeño chivo, por ejemplo, pero no es un chivo, sino que es un ejemplo, porque no nos toca acá en la región, pero sí va a ocurrir el próximo martes en la sede del INTI, allá en Migueletes, una conferencia de prensa, que esa conferencia de prensa en realidad es una jornada en defensa de la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, la industria, y va a haber representantes del INTI, del INTA, de CONICET, de Vialidad Nacional, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, de Cultura, de la Marina Mercante, del Garraham, de las universidades y de otros organismos que todos juntos van a exponer esa problemática, o sea, visibilizar en conjunto y en colectivo. Eso es un poco lo que desde muchos lugares estamos tratando de hacer. Tienen, te miro a vos que sos el más político, entre comillas, Pablo, y me identifico con eso también, no es que te lo endose. ¿Tienen alguna expectativa en general en que este proceso político que va a comenzar ahora este domingo de integración de listas de legisladores nacionales se conforme de una forma que le pongan esos diputados y diputadas nuestros, en el caso de Santa Fe, un freno a Milei también en la Cámara? En el caso de Santa Fe no lo sé, pero yo creo que hay una tendencia que sí. Mira, yo estuve también esta semana en el Congreso, en diputados, porque después de esa famosa sesión que vos hiciste mención del 12-0, una de las cosas que se decidió era lo que se llama, en términos técnicos, un emplazamiento a las comisiones de ciencia y técnica y de presupuesto para que sesionen. O sea, el Pleno obliga a las comisiones a que trate un proyecto de ley que está cajoneado. Estaba cajoneado por presupuesto, que el presidente de la Comisión de Presupuesto es expert.
Y era una declaración de emergencia del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. Me río porque digo, si es que eso existiere, diría Dolina, el presupuesto. O sea, bueno, gobierna, claro. nace desde que arrancaron en el gobierno sin presupuesto. Está sin ¿no? presupuesto. Pero cualquier proyecto de ley que implique una imputación presupuestaria tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto y tiene que quedar dictaminado. Estaba cajoneado. Lo obligaron a que haga la reunión conjunta. Eso ocurrió el miércoles pasado. Y ahí uno escucha, nos invitaron a presenciarla, porque no a participar, porque era para dictaminar, y ahí uno ya empieza a escuchar cosas distintas. No solamente, digamos, hay más diversidad de espacios políticos enmarcados con un discurso que se empieza a unificar y se empieza a hacer en común, en defensa, ¿no es cierto? Claro. De hecho, tuvo, por ejemplo, el dictamen de mayoría tuvo 44 votos y 16 el de minoría en la comisión conjunta. Y hubo voces de distintos espacios políticos que se plantaron muy bien frente a la defensa de todo este sistema de conocimiento. En ese sentido, a lo mejor uno puede tener cierta expectativa de que la próxima conformación de las cámaras tenga ese espacio de defensa. Ojalá. ¿Las compañeras tienen expectativas en los próximos legisladores nacionales que nos defiendan más? ¿O que puedan, que sean más cantidad para defendernos? Yo creo que sí, que siempre está, porque si no, no estaríamos tratando de pelearla a diario y de dar a conocer, digamos, que también lo hemos hecho en un montón de oportunidades, juntarnos con los que ya están, con los que con sus equipos de trabajo, como para decir, bueno, digamos, no necesariamente todo el mundo tiene que saber qué hace el INTI, qué hace el INTA, digamos, cómo funciona en la provincia, por ejemplo, o sea, dentro de que son organismos nacionales siempre hay, digamos, una estructura provincial que también tiene un funcionamiento y demás. Entonces, dar a conocer eso y entendemos, o sea, lo hacemos porque creemos que también la información y el conocimiento puede aportar a potenciar esa defensa de distintos sectores políticos, porque eso también es cierto, digamos, y creemos que lo hacemos porque creemos que sí, que puede ser, digamos, un avance. Un avance, sí. ¿Virginia? Sí, obviamente creemos que si ocupan esos lugares otros sectores políticos corremos con más ventajas. Siempre sorprende sentarse con representantes y que por ahí no conozcan nuestros organismos. Siempre los invitamos a que vayan porque somos instrumentos del desarrollo, tanto el INTI como el INTA, y a veces nos sorprende eso, que no nos conozcan. Pero sí, en estas charlas lo que hemos notado es eso, que hay bastante desconocimiento. A veces también es una responsabilidad que nosotros mismos nos adjudicamos, pero bueno, hay planes que se vienen desarrollando hace años, en el sentido de que han desarmado las estructuras de difusión, por ejemplo, en el INTI. El INTI tenía una fuerte estructura para difundir, digamos, sus tareas, sus logros, y las han ido desarmando, las fueron tercerizando. Entonces eso hace que hoy personas que quizás estamos más acostumbradas a estar en el laboratorio, a estar haciendo otras tareas, tengamos que salir a los medios a difundir, sin a veces la preparación que eso requiere. Y bueno, lo hacemos como podemos, porque bueno, hoy necesitamos el apoyo de la población, el apoyo de los legisladores, pero sí, obviamente que creemos que hay sectores que entienden que nuestros organismos son claves para el desarrollo y queremos que ocupen esos lugares. Bien, nuestro objetivo es que se conozca todo esto, es que se visibilice, que se tenga en la agenda pública. Y bueno, acá tienen un programa, una trincherita amiga, así que gracias por venir a los tres. Bueno, gracias a vos. Gracias. Tomarse este rato de sábado a la mañana para compartir estas preocupaciones. Abrazos y gracias.